Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del seminario académico EMCS Talks de profesor a profesor ante una nueva realidad. Les damos la más cordial bienvenida. Le agradezco mucho a nuestros participantes. Le cedemos la palabra a nuestros moderadores. Adelante, Daniel. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la quinta temporada del seminario académico EMSS Talk de profesor a profesor ante una nueva realidad. Agradecemos que nos acompañen el día de hoy y les invitamos a que compartan con más colegas este seminario, tanto para compartir sus prácticas de profesores como asistentes a este seminario. Hola, Lady, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, perdón. Adelante. Hola, doctor. Buenas tardes. Gusto en saludarlos a todos. Antes de iniciar, como siempre, les pedimos que por favor registren su asistencia, ya sea escaneando el código QR que está apareciendo ahorita o a través del enlace que van a estar compartiendo a través del chat en unos momentos. Vamos a darles unos momentos para que puedan registrar su asistencia. Muy bien, es momento de iniciar con las ponencias del día de hoy. Tenemos grandes ponencias. Para iniciar, contaremos con el tema de mitos y realidades de propiedad intelectual en proyectos de la academia. Este tema estará a cargo de la ingeniera Sandra Karina Gómez Madrid, coordinadora de transferencia EdTech, Instituto para el Futuro de la Educación de la región Monterrey. Me voy a permitir leer un poco de la semblanza de la ingeniera Sandra. Ella es ingeniera en sistemas electrónicos con experiencia en consultoría técnica en equipos de visión, así como desarrollo de productos en el área de las telecomunicaciones. Del 2019 al 2009 al 2011 trabajó en las oficinas de transferencia y tecnología del Tecnológico de Monterrey en el área de propiedad intelectual. Actualmente labora en las oficinas de transferencia y tecnología en el área comercial, encargada de la transferencia tecnológica de los patentes y o proyectos de investigación. Agradecemos y cedemos los micrófonos a la ingeniera Sandra para su ponencia. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Y ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Sí, así es. Bien. Bueno, gracias por la presentación. Y el día de hoy, pues les quiero platicar un poquito que lo titulé como mitos y realidades de la propiedad intelectual, pero voy a abarcar un poco más de tema porque sé que es muy extenso y muy interesante para ustedes. Ahora, ¿por qué les estoy hablando el día de hoy en esta sesión con ustedes? Bueno, como bien se mencionó, yo soy coordinadora de transferencia EdTech, que está dentro del Instituto para el Futuro de la Educación, que tiene un poco más de un año creado dentro de la institución. Y parte de esta área de transferencia EdTech, una de las principales funciones es de todos los proyectos que se desarrollan dentro de la academia por profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, que tienen un impacto en educación. Mi labor es tratar de llevarlos afuera del Tecnológico de Monterrey, para que otras universidades puedan utilizarlo o alguna empresa que nos ayude a poder comercializarlo, masificarlo allá afuera. Como les decía, parte de las actividades que se hacen dentro del área son las que pueden ver ahí en pantalla, pero principalmente es el diseño de la estrategia de propiedad intelectual de los proyectos académicos que ustedes desarrollan, así como capacitación. Entonces, sí quise hacer énfasis en presentarles el por qué les voy a platicar de estos temas, para que quede un poco más claro, y en la sesión de preguntas o después de que termine esta sesión puedan acercarse conmigo y les puedo resolver las dudas que llegaran a tener. Ahora vámonos entrando en materia.
que muchas de las preguntas que tienen normalmente los profesores investigadores cuando hacen o desarrollan un proyecto académico es, ¿qué puedo hacer después de esto? Ok, ya lo desarrollé, ya lo generé, está funcionando con mis alumnos, ahora ¿qué sigue? ¿Qué sigue para mí con el proyecto? Normalmente existen como 3 caminos o alguno de ellos pueden estar funcionando a la par. Con este tipo de proyectos puede ser un emprendimiento. Hay profesores o profesoras que deciden emprender con los desarrollos que se generaron al alero de la institución, o también puede ser que nosotros los apoyemos a que se dé un licenciamiento con esos terceros o otras entidades fuera del TEC para poder masificarlo, o simplemente con estos proyectos pueden seguir publicando o investigando. Esto no quiere decir que no se puedan hacer alguna de estas salidas o tomar estas avenidas de manera simultánea. Normalmente se puede seguir, los profesores pueden emprender y seguir publicando, se pueden hacer licencias y seguir investigando con todos estos desarrollos. Ahora, les estoy compartiendo que pueden haber estas salidas con este tipo de desarrollos, pero ¿eso quién lo dice? ¿Es porque Sandra Gómez se los comunica? No, la realidad es que en todas las instituciones y en particular nosotros como colaboradores dentro del Tecnológico de Monterrey existe una política que rige todas estas acciones, que es la política de propiedad intelectual. Y como se menciona aquí, ¿para quién aplica esta política? Pues para todos los inventores, inventoras, autores, colaboradores, cualquier persona que esté ligada de alguna manera a la comunidad académica o administrativa del TEC de Monterrey, esta política la rige o le favorece. Ahora, ¿qué otras cosas nos dice esta política de propiedad intelectual? Bueno, menciona la política de manera que cualquier invención o obra que vaya a ser protegida por propiedad intelectual o que es generada, que tiene propiedad intelectual involucrada, ya sea por derechos de autor o otro tipo de propiedad intelectual de proyectos que fueron patrocinados, encomendados o comisionados o auspiciados por el TEC de Monterrey, el que es el titular de esa propiedad intelectual es el TEC de Monterrey. Ahorita vamos a hacer una diferencia entre qué es propiedad, el derecho moral y el patrimonial, para que quede un poco más claro esta diferencia. Ahora bien, ¿de qué me sirve a mí como profesor, investigadora, que se le dé el reconocimiento o que se hagan los registros de propiedad intelectual de los desarrollos generados? Bueno, existen principalmente por 2 razones. La primera, para poder darles el reconocimiento a los desarrolladores o inventores de estos proyectos para que puedan ser partícipes del reconocimiento que les mencionaba, que se puedan mencionar de manera directa su autoría y demás. Y lo segundo es porque si alguno de estos desarrollos, según lo menciona la política de propiedad intelectual, llega a comercializarse, nos menciona que habrá un beneficio económico para los o las profesoras involucrados dentro de este desarrollo. Y como viene ahí, la participación o la retribución económica es 50 y 50%. Esto es un pequeño extracto de la política que es muy extensa y que les comparto, que existe dentro de nuestra institución. Abajo de esta presentación, y en un momento más se los puedo compartir por el chat, existe la política completa para los que gusten conocerla un poco más a detalle. Ahora les estoy mencionando el concepto de propiedad intelectual, pero habría que de primera instancia revisar qué es propiedad intelectual o a qué nos referimos cuando hablamos de propiedad intelectual. Bueno, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nos dice que la propiedad intelectual es aquello que creamos desde nuestra mente, o sea, es todo tipo de invenciones, obras literarias, símbolos, signos, todo eso está catalogado como propiedad intelectual. Esto es importante hacer la diferenciación porque utilizamos o ya más a menudo estamos viendo o se nos hace referencia a este término. Entonces, es importante conocer bien el concepto. Ahora, ¿cuál es la diferencia o a qué se refiere cuando hablamos de un invento? El invento se refiere a algo que ya el hombre creó
o transformó la materia para generar algo en beneficio propio. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos invento. Entonces, cuando nosotros generamos esa propiedad intelectual, que es lo que les mencionaba antes y que hace referencia en la política, tenemos dos tipos de derechos, el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral es aquel que no se puede quitar, que siempre se debe de otorgar, y es el derecho a ser reconocido como autor o autora, o inventor o inventora de algún desarrollo que nosotros hayamos generado. El derecho patrimonial es, bueno, y el derecho moral solamente lo pueden tener personas físicas. El derecho patrimonial es el derecho o las responsabilidades que tienen, puede tener una persona física o una persona moral para poder explotar esos derechos morales que algún inventor o inventora o autores desarrollaron de su proyecto. En este caso, si nosotros fuimos apoyados, ya sea con algún fondo o algún incentivo para generar un proyecto dentro de nuestras actividades, el derecho moral es de nosotros como autores o autoras de ese desarrollo, pero el derecho patrimonial es del Tecnológico de Monterrey, ya que fue el que fondió o apoyó para el desarrollo de cierto proyecto. Ahora bien, hablamos de propiedad intelectual y normalmente pensamos solamente en patentes o en marcas que son como los signos más reconocidos dentro de la propiedad intelectual, pero si se fijan, existen dos, la propiedad industrial y el derecho de autor. Normalmente para proyectos proyectos educativos, la manera en que se pueden blindar o proteger es a través del derecho de autor. No quiere decir que a través de la propiedad industrial, que son los mecanismos jurídicos para sus registros, no se pueda realizar, pero son un poco más escasos. Ahora, cuando hablamos de propiedad industrial, ¿a qué nos referimos? Como les decía, son todas estas herramientas jurídicas con las que se pueden brindar nuestros proyectos. Y normalmente escuchamos estos conceptos: patentes, modelo de utilidad, diseño industrial, secreto industrial y marcas. Todo eso son los que abarcan la propiedad industrial. Cada uno de ellos tiene diferentes características, entre ellas desde territorialidad, vigencia y otras características que nos permiten que se nos pueda dar el derecho de este registro, ¿no? A diferencia del derecho de autor, que es un poco más noble. Nosotros al momento de que queremos hacer un registro, vamos en México ante el INDAUTOR y es la autoridad que nos va a poder dar el registro de los mismos. Ahora, como lo hicimos hace un momento, ¿cuál es la diferencia o cómo podemos ir distinguiendo entre estos conceptos? Hay que recalcar, bueno, de entrada, ¿quién es un autor? Y el autor es la persona física que crea una obra literaria o algún desarrollo. Es la persona que obtuvo o más bien puso su recurso mental, intelectual para generar una materia, un desarrollo, una tecnología. Entiéndase tecnología no necesariamente como algo tangible o materia tangible, sino tecnología puede ser desde una metodología, desde rúbricas, o sea, algo que hubo un intelecto humano para que se pudiera generar todo esto. Ahora bien, ya definimos qué es autor, pero ahora, ¿qué es una obra? Es una creación que pueda ser susceptible a que alguien más la pueda replicar. Es decir, nosotros como autores y creadores de cierta creación podemos tener ese derecho y esa responsabilidad de decir qué se puede y qué no se puede hacer con nuestra obra ya realizada. Y bueno, al final, como les decía, ¿qué es el derecho de autor? Ya se los comenté hace un momento. El derecho de autor es ese registro o ese reconocimiento que se le damos a los creadores de esas obras literarias o de esos desarrollos tecnológicos que tienen una aplicación
en general o para masificarlo. Siempre es bien importante hacer énfasis y recalcar que lo que se protege, ya sea por propiedad industrial, que estábamos hablando de patentes, marcas y demás, y lo que se protege por derecho de autor, es todo aquello que se crea con la mente. Aquí hay que desmitificar el hecho de que dicen, ay, es que si yo, no sé, a mí hace años se me ocurrió la idea de Uber, entonces Uber me robó la idea. No, si Uber hizo o materializó la idea que yo hice, el creador es la persona que lo materializa. Por lo tanto, lo que se protege son las expresiones del contenido, más no las ideas en sí. Ahora, ¿qué se puede proteger por derechos de autor? Bueno, como ven aquí, pueden ser libros, obras musicales, esculturas, pinturas, películas, programas informáticos, bases de datos, obras fotográficas y otra serie de elementos que normalmente los proyectos generan o se presentan y que todo puede ser el blindaje de la propiedad intelectual. Como les decía, normalmente en proyectos educativos se hace referencia o se puede proteger a través de derechos de autor o se puede hacer una combinación de ambas derechos o manera en que se pueda blindar todo esto. Ahora bien, sé que esta información es mucha, fue muy rápida, pero si ustedes tienen la inquietud de decir, oye, es que yo ya generé un proyecto, quisiera saber qué sigue o puedo proteger mi tecnología, mi desarrollo, ¿cuál sería como el camino a seguir? Bueno, el primer paso sería acercarse conmigo para poder revisar y validar en qué estado se encuentra el desarrollo. Es decir, de qué manera podríamos blindar esa propiedad intelectual y sobre todo qué avenida o qué camino les gustaría seguir a ustedes como profesores o profesoras. Con esto, validando toda esta información, bueno, se establece una ruta para ver si el proyecto es transferible o validar con ustedes qué ruta se quiere transitar y bueno, a su vez, pues seguir el camino y dándole seguimiento a el proyecto que cada uno de ustedes tienen trabajando. Y bueno, estos son mis datos por si tienen alguna duda o comentario. Sé que al final hay unos momentitos para platicar, pero de cualquier manera aquí se los comparto. Agradecemos mucho a la maestra Sandra por su valiosa presentación y le pedimos por favor que permanezca conectada para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestra. Bueno, para continuar, damos paso al tema de Instituto para la Educación del Futuro, a cargo de la doctora Irma Elisa Egaña Rojas, directora nacional del programa de médicos cirujanos. Me voy a permitir leer un poquito de su breve semblanza. Ella es egresada de la carrera de médico cirujano y de la especialidad de anatomía patológica por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Cuenta con certificación por el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos AC. Es miembro activo del COMAPEM y del Consejo Técnico del Examen General para el egreso de la licenciatura en Medicina General. Cursó el Fellowship en Health Profession Education, Accreditation and Assessment de la organización Foundation for Advancement of International Medical Education, con base en Filadelfia, Estados Unidos, y actualmente es Associate Fellow de la Association for Medical Education in Europe. Obtuvo la distinción de Microsoft Innovative Educator Expert desde el 2015 hasta el 2018. Ganó el premio al Profesor Inspirador 2013. Obtuvo el segundo lugar en QS Star Reimagine Education Award 2015 con el proyecto de laboratorio virtual de patología. Tercer lugar como mejor e-póster en AME 2020 en Virtual Conference con el proyecto de laboratorio de inmersión en ciencias forenses.
Ha participado como juez en los QS Star Reimagine Education Award en el Fondo Novus para la Innovación Educativa y en AME. Es profesor asociado e imparte cursos de patología dentro del programa de médico cirujano y dentro del programa de especialidad médica en anatomía patológica. Fue directora de carrera del programa de médico cirujano en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey. Ha participado como revisor de revistas indexadas y expositor en diversos paneles y congresos a nivel nacional e internacional. Cuenta con ebooks, capítulos de libros, MOOCs y publicaciones indexadas nacionales e internacionales en educación médica y en su disciplina. Actualmente es directora nacional del programa médico cirujano del Tecnológico de Monterrey. Le damos las gracias a la doctora Irma por estar aquí con nosotros y le cedemos el micrófono. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación a todos. Les comparto mi pantalla. Bueno, primero quisiera platicar un poquito del título. La verdad es porque iban a estar aquí los del Instituto de Futuro de la Educación y me pidieron platicar un poquito sobre las innovaciones y trabajos que hemos hecho relacionados, pues en este caso con Novus y lo que siguió pues después de Novus, ¿no? Entonces por ahí más o menos es el esquema de la charla. No es, ya sabemos que Novus ahora está dentro de este Instituto de Futuro de la Educación, entonces por eso es un poquito el vínculo del tema con lo que les voy a platicar. Y Novus y el laboratorio virtual, como vieron ahorita en pues, la semblanza que dio Daniel, pues están muy, muy relacionados, ¿no? Porque con eso, con Novus empezó ese laboratorio o agarró potencia, por decir así. Y a consecuencia de eso vinieron todas las demás cosas de las que les voy a platicar, a lo mejor un breve, que es las plataformas digitales, aplicaciones, sitios web, cosas tecnológicas de innovación que he utilizado y cosas no tecnológicas, porque no toda la innovación tiene que estar asociada a tecnología. Entonces, las últimas dos partes están un poquito más relacionadas a cambios en actividades docentes que hemos realizado que también son innovación. Entonces, bueno, pues para entrar en materia, muchos me da pena porque muchos de ustedes ya me han escuchado platicar cómo empezó esto de Novus, porque si les cuento que fue en el 2013 que se ganó ese Novus, pues ya casi vamos para 10 años. Entonces, ya tiene un ratito, pero bueno, tradicionalmente ustedes saben que patología se enseñaba con las laminillas y que alguien se asomaba al microscopio y decían, sí, creo que sí, estoy viendo lo que el profesor me dice y tal, ¿no? Entonces, en el 2011, cuando vino el cambio de plan para el plan 2011, alguien, que no me tocó a mí, ya había diseñado que patología iba a tener laboratorio y que iba a ser digital, pero a mí me tocó la parte de buscar cómo hacer que sí sucediera eso, ¿no? Y aparte, nosotros queríamos que no fuera nada más una interpretación técnica de imágenes, sino que estuviera asociada y relacionada con, pues obviamente con la carnita de lo que es la medicina, ¿no? Entonces, como les dije, fue en el 2013 y entrar a Novus, pues tuvo sus costos y sus beneficios. Y ahora yo creo que en el momento que cuando alguien decide participar, ve a lo mejor los costos pues al corriente en ese momento, pero los beneficios se van viendo pues poco a poco con el paso del tiempo y cada vez más. Y eso yo creo que ha sido mi caso y por eso me invitaron a participar. Cuando nosotros teníamos la idea de este laboratorio, cuando se empezó, miren, muchos de ustedes no conocieron estas páginas, pero fueron las primeras que se hicieron para poner las laminillas digitalizadas ahí. Estas nunca salieron a la luz, creo que nada más el ingeniero Juan Pablo y yo las vimos. Aquí se pusieron todos los temas que se iban a ver y se pusieron las laminillas y así estaba. Esa fue la versión .1, que la verdad no nos llenaba y con más gente participando, dijimos, no, así lo hacemos así, va a quedar otra vez como algo muy técnico y no vamos a pasar de estar ahí memorizando nada más imágenes sin que estuviera todo armado como realmente una experiencia educativa. Entonces, lo que nos ayudó es, pues, ese fondo para poder tener un servidor, que las imágenes no se tengan que estar nada más en un repositorio dentro de la escuela, sino que se pudieran ver, pues, en cualquier dispositivo desde cualquier lugar, ¿no? Y varios softwares que se necesitaban ahí, pero la verdad,
eran conectores de software, porque casi todo lo conseguimos de manera gratuita con asesorías de gente de Microsoft y gente de escuela que nos apoyó. Entonces, pasamos de tener objetivos de identificar, enlistar, a tener objetivos de analizar y distinguir, interpretar, ¿no? Eso es lo que queríamos realmente. Entonces, así fue como empezamos con ese laboratorio. Obviamente, pues, tuvo su parte de diseño, que fue muy grande, y de implementación. Y estas dos áreas estuvieron yendo de atrás para adelante múltiples veces, ¿no? Implementábamos algo y encontrábamos cómo teníamos que mejorar porque no funcionaba. Y después de esto, bueno, ahí está el Novus, pues vino su análisis, ¿no? De la información que hemos ido recabando con el tiempo y cómo se ha ido adaptando, ¿no? Entonces, aquí les pongo un ejemplo rápido de cómo está, por ejemplo, esto es en Blackboard, ¿no? Y fue un trabajo de equipo, había profesores que hicieron los casos, que buscaron fotografías y otros que con las laminillas que teníamos de los casos de nosotros, bueno, pues las digitalizamos, armamos todo dentro de Canvas y luego pusimos instrucciones para los alumnos en donde la actividad, que esto yo creo que es lo mero, o sea, yo sé que la parte tecnológica es muy llamativa, pero sin esto, que es rúbricas y instrucciones detalladas de qué hacer con esas imágenes, lo demás no funciona solo. Entonces, sí teníamos instrucciones sobre patogénesis, cuadro clínico y todo, pero lo más importante de estos laboratorios era la parte de las imágenes y venían los casos y qué tenían que identificar. Y cómo había esta comunicación entre profesor y alumno, ¿no? Entonces, los alumnos, por ejemplo, les pedíamos, bueno, busca este mismo conocimiento de esta misma laminilla en internet, enséñamelo. Y ahora enséñame en la laminilla que yo te estoy dando, todos estos dibujos que ustedes ven y cuadritos y colores, esto lo hizo un alumno, esto es un entregable de un alumno. Y así yo puedo darme cuenta que él realmente se está dando, pues se está mostrando su conocimiento de lo que está viendo en esa laminilla. Y aquí es donde empezamos, aquí yo quería hacer como un pequeño alto en esta siguiente slide de los entregables, porque aquí es donde podemos igual variarle mucho y esto va haciendo que el curso sea diferente. ¿A qué me refiero? Que si siempre ponía yo PowerPoints, era tan aburrido para mí porque eran 4 patologías y estar escuchando alumnos y alumnos y alumnos y en tantos grupos, para el mismo alumno era aburrido después. Entonces empezamos a buscar actividades diferentes para que el alumno, pues a veces presentaban los alumnos, pero los que evaluaban eran los demás alumnos y si no identificaban un error, la calificación se les bajaba a todos. Entonces estaban tan atentos a escuchar al alumno que estaba presentando, porque si no cachaban ellos el error y yo se los cachaba al final, por decir así, pues les afectaba a los demás. Entonces la verdad eso me funcionó muchísimo. Luego usamos algo que es OneNote y voy a ver si ahorita me funciona sin tener que salirme de la presentación y si no, salgo y regreso. Se me hace que sí está cargando y si la están viendo, espero que sí. Nada más que, Sandra, esa es la única que te veo. ¿Sí ves algo? Sí, doctora. Perfecto, sí, está muy bien. gracias. Entonces, si se fijan, usamos OneNote y en OneNote es interactiva, entonces colaborativa. Están todos los alumnos dentro y teníamos todas las prácticas y dentro de las prácticas, por ejemplo, aquí ponían el caso de lo que vieron dentro del caso y aquí están las imágenes y cómo me las iban marcando de lo que iban encontrando ellos. Y yo, por ejemplo, aquí pueden ver una donde les puse una retro positiva, no les puse mucho rollo. Pero, por ejemplo, en esta otra, pues les puse que las fotografías no estaban bien señaladas y aquí les puse que fotografías no estaban bien señaladas. Entonces, podemos tener mucha comunicación y a los alumnos les gustaba mucho esta como libreta, porque aquí están todas las prácticas de todo el año, hechas por todos y con la retro y la información. Entonces, cuando alguien sabe de un tema que quiere volver a revisar, pues entraban otra vez a revisar pues los temas, ¿no? Entonces, esto ya no se publicó ni hice nada con OneNote, pero es algo que se puede seguir haciendo cada vez que buscamos en algo, innovamos en algo y los alumnos pues siempre hay que documentarlo, pedirles su opinión, ¿no? Y revisar y luego compartir, ¿no? Pero bueno, voy a regresar a la presentación porque si no, luego aquí me quedo mucho rato. Entonces, como les decía, hay diferentes actividades que hacíamos en grupo. Hicimos también exámenes colaborativos, por decir así. Y estos exámenes colaborativos, ya sé que suena medio raro, pero eran pequeños quizzes de 2 o 3 personas, pero solamente uno podía mandar la respuesta. Entonces tenían que ponerse de acuerdo y discutir entre ellos cuál iba a ser la respuesta correcta. El alumno tenía opción de siempre contestar el quiz solo.
¿no? Pero ya no podía regresar al equipo. Si lo trabajaban en equipo, era en equipo y ya, ¿no? Ese era el mismo equipo siempre. Entonces se hacía muy rico porque los alumnos decían, híjole, yo nunca había interpretado una laminilla o visto una imagen como él la hizo y se me hizo muy rico ir viendo cómo íbamos discutiendo entre los dos. Obviamente siempre hay alumnos que les gusta y que no les gusta cada cosa que hacemos, pero bueno, siempre hay que probar y ellos nos dan su red. Igual usábamos redes sociales para interaccionar, sobre todo ellos más que yo. Entonces, todas esas experiencias con este laboratorio, bueno, pues ayudó a aumentar la motivación, mejorar la disponibilidad del material, pues sin duda, ¿no? Facilitar su proceso, promover su pensamiento. Y ahora, suena bien bonito cuando lo leo así todo lo que logramos. La cosa era luego evidenciarlo, ¿no? Y se hizo ese análisis. Y bueno, en este caso, como supieron, pues tuvimos un buen resultado en esta competencia de QStar hace ya en el 2015 fue, y bueno, y esto fue en el primer día N, o el día Novus que hubo hace algunos años ya, y se dio un premio por esto. Pero como les decía, Novus me fue empujando, y nos ha ido empujando a los que participamos a después publicar, ¿no? Entonces después hicimos una publicación y con ya varias generaciones después de alumnos hicimos algunas otras. Y bueno, y eso me fue llevando a la siguiente parte de la plática, que es lo que les digo de plataformas digitales. Por ejemplo, ahora hicimos lo mismo, se los paso rápido porque ahora está en Canvas. O sea, lo mismo que hicimos en Blackboard, pues lo pasamos a Canvas y es exactamente lo mismo. Pero es tan transferible esto que, por ejemplo, yo lo tengo para los residentes de ginecología. Yo soy profesora de la residencia de gine y doy un cachito de pato. Y tenemos igual casitos, pero en este caso son, aquí les estoy enseñando citologías cervicovaginales y usamos la misma tecnología y más o menos la misma dinámica, ¿no? A lo mejor un poquito diferente por estar en otro nivel los residentes. Y aplicaciones, estas no se las voy a enseñar todas porque ustedes ya las conocen, o sea, ya han usado Nearpod, pero es importante a veces ir viendo con cuál nos identificamos más y cuáles les sirven a los alumnos. Yo los uso mucho de repaso y a los alumnos les gusta mucho que esté probando yo cosas diferentes, sobre todo si son en evaluación formativa y no sumativa, ¿verdad? Sócrates también hacemos de repente, no siempre, una vez o por ahí, alguna carrera espacial que les gusta mucho en equipos y se divierten. Cuando estuvimos en Zoom, para mí Zoom fue una maravilla para patología porque tiene esta parte que se llama anotaciones, si no la conocen, hacía que todos podían participar al mismo tiempo, señalándome, por ejemplo, en un slide, las partes de la suprarrenal, ¿no? Entonces tengo varios alumnos participando y en un segundo les decía borren y se borraba todo y yo podía seguir con la presentación. Ahora en clase, mientras le digo a uno que se pare a apuntar y a pintar y el otro le tapa al otro, la verdad, esta parte fue muy eficiente, con el Zoom, ¿no? Y fue algo que estuvimos explorando y algo que también podríamos haber documentado. Y digo así porque hay tantas cosas que pienso que puedo documentar, pero se me acaba el tiempo del que tengo, ¿no? De los iBooks, tenemos 2 iBooks que hicimos en aquel tiempo. Si se fijan, hago un acercamiento en el segundo porque hasta alumnos participaron conmigo. Estos iBooks, no voy a poner el video todo, nada más ahí así que vaya circulando un poquito. Tienen las mismas imágenes desde el laboratorio y unos dibujos que fueron los que hizo la alumna y era como un resumen para que los alumnos más o menos entendieran pues lo que se iba a ver en las prácticas del laboratorio, ¿no? Y la verdad, pues esto es gratuito para todos los que tienen pues Macs. Yo en este momento no tengo, pero los que tengan Macs, y el libro pues también es gratuito para los que tengan estas plataformas. Y bueno, viene un poquito más explicado y son muy interactivos. Y los alumnos en aquel tiempo que yo estaba dando esa clase, en ese momento pues lo usaban mucho y les servía mucho de repaso y estaban muy contentos con ese recurso extra del mismo material que están viendo, ¿no? O sea, del mismo tema que están viendo. Y bueno, hay otras cosas, hay páginas web de patología y hay páginas de YouTube de patología y todo esto no es porque estoy presumiendo patología, es porque le dedico tiempo a estar buscando qué cosas le pueden servir a los alumnos. Estas las uso más para los residentes, estas que están aquí. Y en ocasiones, por ejemplo, esta anterior, que son como optativas, en alumnos ya un poquito más grandes, les doy a escoger de todas las opciones que ellos tienen de un tema relacionado. Les digo, bueno, de estos temas de oncología, escojan ustedes tales y les entrego un certificado. Les ponen un quiz antes y uno después y entréguenme su certificado, ¿no? Son actividades extras que apoyan a los contenidos que estamos dando y aparte con un poco de autonomía para que el alumno escoja. Y es otra buena actividad. Y esto, bueno, yo sigo mucho a los patólogos en Twitter
y somos muy educativos muchos de nosotros y nos compartimos esto, ¿no? Igual para los que no tenemos, por ejemplo, los que no tenemos digitalizadores o servidores, ya hay páginas web que hospedan laminillas y algunos, o imágenes que ya tengo. Yo, por ejemplo, en MySlidebook tengo algunas mías, pero en la biblioteca que está ahí hay algunas gratuitas, ¿no? Y entonces las podemos usar. Y la última parte que les decía son la parte que no tiene que ver con innovación, sino, por ejemplo, como trabajo final, por ejemplo, en uno de mis cursos dijimos, bueno, no sabe presentar un caso. Los alumnos muchas veces cuando entran a la residencia nunca han presentado un caso en un congreso. Entonces, algunos sí, otros no. Entonces dijimos, vamos a ampliar esa oportunidad y escogieron un caso, tuvieron un tutor y lo presentaron en un póster. Entonces, estuvieron aprendiendo un poquito de cómo documentar, analizar y presentar casos. Se publicó esta experiencia. Fue una experiencia pequeña de 2 grupos y luego se hizo ya de todos los cursos de patología en Monterrey, con más patólogos, y también se publicó en un congreso de patología. En un congreso se presentó y luego se publicó en su abstract. Y ya casi para terminar, 2 minutos. ya es el rol del residente. Sí, el rol del residente, bueno, nosotros los inmiscuimos mucho y con la pandemia pues no lo pudimos usar así como ven ustedes. Tuvimos que también innovar con los residentes y ver cómo íbamos a reportar, y el rol que ellos tuvieron con los alumnos que iban rotando, que tampoco podían estar ahí con los microscopios, entonces empezamos a usar diferentes plataformas. Y esta actividad, nada más estas actividades que hacemos, yo lo que quería como que enfatizar es que cada actividad que hacemos que de repente salen de la manga, o a veces sí las estudiamos y leemos por qué lo hacemos, pues se pueden documentar y se pueden publicar y se pueden compartir. Y eso sería como parte de los mensajes finales, ¿no? Para ir cerrando estas pues, experiencias de innovación que podemos tener todos. Y pues muchas gracias. Nada más no se les olvide, yo siempre digo la última, veamos a los alumnos como aliados. Les encanta a veces ellos ser parte de, y sobre todo si ven que estamos tratando de hacer cosas extra por su bien, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Irma, por esta presentación y por estas invitaciones que nos hace. Le pedimos, por favor, permanezca conectada para la sección de preguntas que va a hacer al final. A continuación, me permito presentarles a nuestro siguiente ponente, el doctor Ismael David Piedra, con el tema Evaluación Clínica en Tiempo Real. El doctor es pediatra, profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud con más de 20 años de experiencia en competencias profesionales, técnicas didácticas, diseño curricular, evaluación de competencias, y actualmente es el director del Centro de Evaluación. Le agradezco nuevamente su presencia, doctor, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi presentación. También, así como lo dijo la doctora Irma, algunos de ustedes ya han escuchado esta información. Sin embargo, para alinear a la temática que se está compartiendo el día de hoy, pues voy a presentar esta información. La evaluación clínica en tiempo real es uno de los desarrollos que se han gestado en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y voy a compartirles un poquito cómo se ha construido y lo que nos ha dado la experiencia de utilizarla. Como profesionales de la salud sabemos que los alumnos en las últimas etapas de la carrera, observarlos y evaluarlos es un reto muy grande para todos los profesores, sobre todo documentar las observaciones que hacemos de sus desempeños o de sus competencias profesionales. Para esto, nos tenemos que enfrentar nosotros, los docentes, con las dificultades que la velocidad o el ritmo de la atención clínica nos pone enfrente. Por ejemplo, tenemos tiempo limitado para documentar los desempeños de nuestros estudiantes o nuestros residentes. A veces estamos supervisando simultáneamente a varios estudiantes, siempre la prioridad de la atención al paciente, y algunos profesores desconocen los diferentes instrumentos de evaluación que se pueden utilizar en estos escenarios clínicos. También tenemos tiempo limitado para brindarle retroalimentación a nuestros estudiantes, y por eso les digo que la evaluación del desempeño clínico en las últimas etapas de las carreras de la salud siempre significa un reto. Tenemos aquí algunos instrumentos que la literatura en educación médica nos recomienda para estos momentos de evaluación. Por ejemplo, se utilizan clásicamente las rúbricas,
Hay una estrategia de evaluación que se llama 360 grados. Quiero explicarla brevemente, que es una evaluación que hacen diferentes personas en diferentes momentos. O sea, a un alumno lo ven muchas personas y de esa manera podemos apreciar el desempeño de los estudiantes de diferentes ángulos. Y la aplicación o el instrumento que se llama MiniCX es una evaluación clínica muy enfocada al momento en que está ocurriendo el desempeño de los estudiantes. Por lo tanto, hay estas tres herramientas que se utilizan mucho en medicina y ciencia de la salud. Y también nosotros los docentes en la etapa clínica tenemos que evaluar a los alumnos mientras están pasando visita con pacientes, mientras están entregando las responsabilidades de las guardias al reportar cómo ocurrieron las evoluciones de los pacientes al estar hospitalizados y entregar al siguiente turno la responsabilidad. También tenemos que evaluar a los estudiantes y residentes al realizar procedimientos en atención de urgencias y cómo atienden los pacientes en la consulta. Estos serían los momentos más relevantes de la atención clínica. Hay muchos más, pero estos son los más relevantes. Y lo que se ha hecho en esta escuela de medicina es lograr, a través de un desarrollo basado en tecnología, pudimos lograr obtener lo mejor de estos tres instrumentos de evaluación sobre las rúbricas, las listas de cotejo o el MiniCX que expliqué hace un momentito, y la evaluación de 360 grados, más la oportunidad de brindar retroalimentación a los estudiantes por medio de esta aplicación. La aplicación se llama Evaluación Clínica. Sin embargo, está desarrollada a través de un instrumento que se llama Territorium, que este Territorium no es del TEC de Monterrey, es algo que se consiguió externo, pero ahí en esa herramienta pudimos instalar y desarrollar nuestra aplicación. Como se dan cuenta, el profesor, en este caso a través de su teléfono móvil y una aplicación que tiene que bajar y registrarse, puede tener acceso a la lista de sus alumnos, puede tener acceso a los diferentes momentos donde te puedes encontrar un alumno en la cual puedes brindarle una evaluación y retroalimentación. Cuando uno da clic en cualquiera de estos botones que están aquí representados en medio, aparece lo que está a la derecha. Aquí, por guardar la identidad de los estudiantes, acabo de ocultar sus rostros y sus nombres, pero también nos permite, porque como a veces tenemos muchos alumnos, de repente no te sabes todos los nombres o es difícil recordar todos los nombres, y aquí tenemos su foto y su nombre, así que ya puedes ver a qué alumno viste, aunque ahorita con la pandemia que están todos enmascarados, de repente nada más es ver cómo estaban los ojos, ¿no? Y así los vas localizando. En esta aplicación, esta aplicación de evaluación clínica, nosotros como profesores podemos evaluar el desempeño en el momento en que está el alumno con nosotros a través de ciertos clics. Aquí les comento, cada momento de evaluación tiene 10 indicadores. Aquí estoy mostrándoles el indicador que sería: yo estoy evaluando el conocimiento que tiene mi alumno o mi residente del paciente, y puedo establecerlo en base a niveles de competencia, donde tenemos el nivel número 4, o realmente si no contamos el no evaluado, el nivel número 3 sería el nivel competente que queremos lograr en los estudiantes, y evaluaremos como lo sobresaliente a un estudiante que está sorprendiéndonos con el nivel de atención o de conocimiento de los pacientes. Así, no los voy a pasear por todos los 10 indicadores, pero cada uno de los momentos que acabo de mencionar tiene una lista de indicadores y una escala de competencias que el profesor, a través de ciertos clics, lo puede hacer en tiempo real. Bien, continuando con esto, aquí les puedo decir que un gran instrumento de evaluación es el que nos permite evaluar lo evaluado, darnos cuenta de lo que estamos midiendo, y a través de esta aplicación obtenemos reportes. Estos reportes permiten brindarle al estudiante la información en tiempo real, y les platico aquí, me voy a regresar una diapositiva para decirles que en el momento que yo como profesor evalúo al estudiante le llega un correo electrónico que dice: el doctor Piedra te acaba de evaluar. Pero para conocer lo que te acaba de evaluar el doctor Piedra, evalúa tú al doctor Piedra. Entonces está un doble check donde estás pidiendo al estudiante que evalúe tu labor docente, y después de haber hecho esa evaluación de tu docente, pues puede ver lo que el docente le acaba de poner en sus
apreciaciones del desempeño que acaba de ser evaluado. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, a nivel nacional se logran ver por trimestre 527 evaluaciones de pediatría, 238 de cirugía, un poco menos de ginecología, y así van descendiendo. Y esto nos hace ver qué profesores adoptaron la herramienta y la están usando con buenos resultados, y también nos deja ver claramente que tenemos que ir avanzando en capacitar, convencer y darles a conocer los beneficios de usar esta aplicación. También les quiero mencionar que esto sería por especialidad. Sin embargo, aquí tenemos por momentos. Por momentos tenemos muchas evaluaciones del desempeño de los alumnos en las consultas ambulatorias, tenemos evaluaciones de los procedimientos de los quirófanos, cómo entregan guardia, cómo atienden en emergencia, cómo pasan visita y cómo aprenden en las guarderías. Entonces aquí tenemos mucha información que, como les dije, sirve para retroalimentar al estudiante, también para retroalimentar la asignatura o la rotación o la experiencia clínica, para que podamos hacer ajustes al momento de diseñar las materias o las experiencias. Aquí también tenemos el porcentaje de participación de los profesores y de los alumnos. En este caso podemos ver que hay suficientes alumnos evaluados en cirugía, ginecología, medicina interna, pediatría y trauma, y hay otras especialidades que evalúan un poquito menos. Tenemos que seguir insistiendo, como les dije, en que los profesores evalúen y retroalimenten a los estudiantes. Aquí tenemos, por ejemplo, los promedios. Los promedios de calificaciones obtenidos en cirugía. Aquí les puedo dar un comparativo cómo se comporta la evaluación en un trimestre y en otro trimestre, recordándoles que la evaluación en medicina en la parte clínica es trimestral. Entonces aquí podemos ver que no todos los alumnos tienen altos desempeños, aunque vemos aquí que en oftalmo y en otorrino hay una tendencia a tener muy buenas calificaciones, y en otras habría que ponerle lupa a la evaluación para saber en qué momento de la rotación están no desempeñándose adecuadamente y en qué indicador también, en qué indicador está ocurriendo. También les comparto que esto se está usando en posgrado. También nuevamente como que hay una tendencia, los pediatras adoptamos, yo soy pediatra, así que estoy orgulloso de los pediatras que adoptamos mucho la herramienta con muy buenos resultados. Aquí sí les puedo decir que el periodo de evaluación es semestral. Entonces, en un semestre, los residentes de pediatría reciben 947 evaluaciones y retroalimentaciones en tiempo real, los cirujanos y los ginecólogos, y bueno, falta que los demás también lo hagan. También vemos todos los momentos que son evaluados y retroalimentados por esta aplicación. Y para terminar, tenemos retos. Tenemos retos ya que les dije que ya se logró diseñar la aplicación. El reto es expandir el uso a todas las rotaciones clínicas, incluyendo a las otras áreas de la salud. Me refiero a odontología, psicología, nutrición y biociencias, para que también utilicen la evaluación clínica en tiempo real. También podemos tener área de oportunidad en optimizar estos reportes, unificar escalas de evaluación, porque dependiendo de la especialidad médica, pues se requieren ciertos toques, pero con una unificación podemos mejorarlo. Además, un proyecto es utilizar esta herramienta ya en el modelo TEC 21, porque les acabo de explicar que eso se ha usado en la etapa final de las carreras, y en la etapa final todavía no llega el TEC 21. Entonces, arrastrar, digamos, para los semestres iniciales el desarrollo del utilizar, esta herramienta. Y por último, fomentar más la creación y desarrollo de otros instrumentos de evaluación, lo cual aquí estamos en el foro adecuado para que haya ideas y que se puedan generar nuevos proyectos. Y bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Piedra. Agradecemos por esta ponencia, muy interesante. Sabemos que el método de evaluar, pues, y si lo hacemos de manera inmediata o a la par de que el alumno está desarrollando sus habilidades clínicas, nos da mayor eficiencia y mayor certeza en las calificaciones y posteriormente una retroalimentación. Te agradecemos, doctor, tu ponencia, y te pedimos por favor que nos acompañes al final de la plática para el tema de preguntas y respuestas. Es momento de dar paso a dos ponentes más que en conjunto nos comparten el tema: una visita a la mitocondria
en el corazón energético en realidad virtual. Me permito presentarles primero a la doctora Rosa del Carmen López Sánchez. Ella es profesora de cátedra del Departamento de Ciencias Básicas de la región Monterrey. Y me voy a permitir leer un poco de su semblanza. La doctora es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene su maestría en ciencias en la especialidad de bioquímica por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Hizo su doctorado en ciencias en la especialidad de bioquímica por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es profesora desde hace 20 años en pregrado y posgrado en instituciones como Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y el ITESM. Cuenta con artículos indexados, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores como nivel candidata. Actualmente es profesora de cátedra de Ciencias Básicas. Le agradecemos mucho por estar aquí, doctora. También para este tema nos va a acompañar el doctor José Ascensión Hernández Hernández, que es profesor e investigador de la Dirección de Investigación Nacional en Región Monterrey. Él es químico farmacobiólogo, maestro y doctor en ciencias en farmacología. Tiene 22 años de experiencia docente, 10 años en la institución. Merck New Investigator Award en Latin American Council for High Blood Pressure Research of the American Heart Association en 2001. Segundo lugar en trabajos libres en el 11º Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, CIBEN, en 2014. También fue primer lugar en Congreso Internacional de Innovación Educativa. Uso de Socratic Space Race como apoyo al aprendizaje en materia ciencias básicas en 2014. También obtuvo el primer lugar en el concurso estatal de investigación en salud del estado de Nuevo León, modalidad Innovación y Educación en Salud en 2017. Segundo lugar en trabajos libres de cartel del 60º Congreso Nacional de Hematología, Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología en 2019. Es ganador también del premio Carmen Becerril en el 15º Congreso Nacional de Farmacovigilancia en 2021. Y bueno, como se había mencionado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a compartirles la pantalla. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio de compartir. A los organizadores, muchas gracias, y a todos ustedes por estar acá presentes y escucharnos. La tarde de hoy les vamos a compartir un poquito de lo que hemos realizado en tema de realidad virtual. Este es un proyecto que arrancó en el 2019. Y pues básicamente vamos a hacer una visita a la mitocondria, el corazón energético de la célula, y en formato realidad virtual. Adelante, por favor. Bueno, para todos ustedes seguramente es muy bien conocido que la realidad virtual es un gran recurso para la enseñanza y el aprendizaje, para generar sensaciones de 360 grados y sobre todo la inmersión de los estudiantes. Entonces, para ninguna sorpresa, las herramientas tecnológicas van a impactar sobre el proceso educativo, y esto lo teníamos ya muy consciente desde hace tiempo. Sabemos muy bien que cuando se trata de desarrollar una actitud o una destreza, pues se vuelve muy práctico tener un recurso virtual cuando se trata de hacer cosas que requieren infraestructura costosa, como el caso de los equipos que aquí pusimos como ejemplo, de los cuales tenemos la ilusión de hacer algo virtual para dar acceso a los estudiantes, o bien cuando se trata de sitios en los que es imposible acceder de otra manera que no sea a través de algo virtual. Como recién nos presentaba la doctora Eraña, pues hay muchos procesos y
conocimientos que se vuelven muy complicados cuando los tenemos en plano o cuando los tenemos con una imagen proyectada. Entonces, lograr tener una recreación de procesos y de estructuras pequeñas y llegar a hacer una escala en la cual el alumno se puede involucrar, puede interactuar, pues definitivamente es muy favorable. Les decía que esto se remonta al 2019, ahí nacimos con el proyecto. Empezamos con el diseño del bloque en TED 21, el de metabolismo y energía. Fuimos pioneros, estábamos en primera fila. Y en aquel momento nos dijeron, en la primera presentación que hicimos ya de una estructura más realista del bloque, nos dijeron, hay que incorporar tecnología, hay que optimizar los tiempos y la parte de módulos teóricos, que para entonces teníamos 6, nos dijeron, 4 nada más se puede, así que hay que llevar uno, al menos uno, a la manera en que el estudiante lo pueda hacer por su cuenta o que tenga algo atractivo, relevante, que se vuelva práctico. Y nos lo tomamos en serio. Entonces, con esta idea de experiencias relevantes, elegimos el tema más retador de todos los que teníamos ahí y nos dijeron, pues ustedes deciden qué tipo de tecnología le ponen. El TEC tiene muchas posibilidades que se pueden utilizar y nos hablaron de un grupo que se llama IDEA, que hacen cosas de realidad virtual. Entonces nos pusimos en contacto con ellos. Hemos sido cobijados, en este proyecto fuimos cobijados por mucha gente del tecnológico y de aquí de la Escuela de Medicina. Entonces poco a poco fuimos desarrollando esto. ¿Qué fue lo que planteamos? Bueno, pues agarrar uno de los módulos teóricos más complicados en nuestra experiencia y convertirlo en realidad virtual. Originalmente pues teníamos un bosquejo en un papelito, empezamos a imaginar cómo lo queríamos y le hicimos hasta un guión, pero pues eso eran las ideas. Luego el contacto con el grupo que lo iba a materializar necesitaba comprender todo lo que tenía involucrado, qué ponerle, qué no ponerle, entender, transmitirles nuestras ideas. Así que pues pasamos a la siguiente etapa, la de realización del recurso, y vino un proceso de aprendizaje de parte de la gente que hacía toda esta parte de diseño. Es decir, terminaron aprendiendo un poco de metabolismo y de cómo se dan los procesos para materializarlo. Fueron muchos tiempos de estar sentados ahí juntitos en una banca explicando. Aclaro pues que todos ellos son ingenieros, son especialistas en digital, en diseño, en ese tipo de recursos, y aprender lo biológico no era algo simple, pero terminaron haciéndolo muy bien. Bueno, una vez que ya tuvimos el recurso que estábamos nosotros considerando como que íbamos a implementar, nos encontramos con otros retos, porque originalmente nos enfocamos en lo que nosotros imaginábamos que podíamos tener virtual. Pero vino la siguiente parte que creo que es fundamental, lo decía la doctora Eraña hace un momento, y es el diseño instruccional, porque uno puede tener todo el recurso que quiera, pero si no le pone instrucciones, todo detallado, si no lo piensa en cómo usarlo, pues muy poco se le puede sacar a ese recurso. Así que este diseño tuvo que considerar las salas de VR, de realidad virtual, que se parecen a este dibujito, donde hay pantallas al interior con unos visores muy interesantes que tienen herramientas que permiten mucha interactividad. La cantidad de visores que había, estos especiales y otros más que son más fijos, el número de estudiantes que teníamos, el tiempo, en fin, tuvimos que ir haciendo poco a poco una logística que nos permitiera optimizar y permitir la experiencia de todos los estudiantes, conservando tiempo y teniendo la disponibilidad de la sala en lo que era posible. El diseño instruccional, pues hubo que hacerlo detalladamente
tal como los diseños instruccionales vienen estructurados. Para ello contamos con el apoyo y capacitación del CERIE, que nos permitió seguir esta estructura, de tal manera que pues con este formato estructurado, pues tuvimos que cuestionarnos cada uno de los componentes que tendrían que ser considerados para hacer una aplicación apropiada del recurso. Fue un momento retador de trabajo. Aquí les presento un poquito de la imagen. No es completa porque en la parte de abajo viene todas las rúbricas correspondientes, que tal como decía el doctor Piedra, pues es fundamental tener siempre la evaluación de las actividades que se realizan y la retroalimentación para el estudiante. Finalmente, bueno, ya teniendo el diseño instruccional, vino una etapa de precisar todos los momentos y la logística para que pudiera ser realista y la pudiéramos aplicar a los diferentes grupos que teníamos en ese momento. Y finalmente, pues la integramos en el Canvas, especificando en qué consistía la actividad, lo que el estudiante iba a hacer, el papel que iba a jugar, lo que se pretendía de él una vez teniendo esa experiencia, cómo queríamos lograr o qué pretendíamos lograr, asimismo como la rúbrica correspondiente para el entregable que el estudiante nos iba a proporcionar. Incluimos, como todos ustedes hacen un entregable, porque, bueno, el estudiante cuando vive una experiencia, si no tiene un producto que entregar, a menudo se pierde en lo que está haciendo. Entonces, por esa razón fue así. La implementación pues ocurrió en físico, estábamos en el 2019, utilizamos las salas que ahorita esquemáticamente les estaba yo presentando. Trabajamos en equipo porque justo nuestro bloque tiene como competencia el trabajo colaborativo, entonces lo tratamos de enriquecer en todas las actividades que realizamos y bueno, esta no fue la excepción. El trabajo en equipo además nos permitió que optimizáramos los tiempos de manera tal que cada estudiante tenía 10 minutos para vivir su experiencia inmersiva y era acompañado de los miembros de su equipo que a menudo le hacían preguntas y al terminar toda esta vivencia inmersa tenían una actividad que realizar donde discutían e integraban el conocimiento. Entonces, esto nos permitió, con un poco de imaginación, complementar las actividades colaborativas, además de vivir la experiencia inmersiva. La verdad es que, pues, esto ha sido para nosotros una muy buena experiencia. Ahorita les vamos a proyectar un cachito de una grabación de lo que consiste, con algunos pedacitos de lo que consiste este recurso. ¿Sabías que para que los seres humanos obtengamos la energía suficiente en cada una de nuestras células necesitamos ATP? ¿Pero qué es el ATP? ¿Cómo y dónde se forma? Comencemos con tu experiencia inmersiva. Ahí en ese pedacito apenas se está introduciendo, se abre la mitocondria, como se puede ver acá. Además, la cadena de transporte de electrones cuenta con 2 moléculas transportadores móviles. La ubiquinona, también llamada... Cuando en estos espacios el estudiante puede acercarse a cada complejo. Hay un botoncito a manera de... como si estuviera en un museo, lo toca y puede escuchar un audio donde le explica lo que está sucediendo ahí. De esa manera él se puede guiar y puede ir de un complejo a otro, incluso en los visores especiales, pues él puede subirse por arriba de la membrana, puede verla por abajo. Y llega un punto en el que en esa figurita amarilla que ustedes ven, que es el complejo ATP-ASA, se puede introducir dentro del complejo y ver cómo está formándose el ATP.
Y bueno, al ser una experiencia inmersiva, es decir, que tiene el sonido y el visor puesto, pues el estudiante se concentra en lo que está haciendo o lo que está viendo. Junto con esto, en el diseño instruccional tiene una serie de indicaciones donde se le pide que identifique los complejos, que identifique lo que está sucediendo, que explique el proceso en general. Y entonces, pues todo en conjunto lleva a un nivel de entendimiento de aprendizaje mejor que lo que estábamos observando antes. Bueno, de los resultados obtenidos, le voy a dar la palabra a José para que se los comparta. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, los resultados que se obtuvieron después de toda la intervención y después de haber implementado la estrategia del uso de realidad virtual, como lo mencionaba la doctora, pues, se hizo en el 2019. Hubo 3 periodos. Aquí en Monterrey está lo de carrusel, entonces más o menos correspondían al número de estudiantes que estaban en cada uno de los periodos. Realmente no hubo diferencias entre el número de estudiantes, hombres y mujeres, que participaron en cada uno de los periodos. Pero lo más importante, bueno, lo que había mencionado también la doctora, esta parte de aquí abajo, los óculos y el visor interactivo, hubo que hacer acople de esto porque pues obviamente no había unos lentes de realidad virtual para todos los estudiantes y se tuvieron que utilizar estas 2 opciones. En realidad los resultados en el aprendizaje no variaron significativamente entre estas 2 implementaciones. Los resultados cuantitativos, como les comentó la doctora, en el modelo de estos de los momentos, y esto había aplicación de un pretest para saber cómo estaban antes de la inmersión, del proceso de inmersión, y se les aplicó un examen posterior a la inmersión. Y en todos los grupos, los resultados fueron altamente significativos, aumentaron muchísimo la parte de la obtención de conocimiento, independientemente del periodo en el que se realizara la intervención. También se les hizo una evaluación cualitativa para saber pues, cómo estaban o qué opinaban sobre los recursos. Aquí se les muestra algunos de estos resultados cualitativos. La gran mayoría de los estudiantes dice que les ayudaba, que les pareció interesante, que no habían experimentado con algo de aprendizaje de este estilo, y pues la verdad es que cambiaba la rutina, ¿no? De entender más fácilmente el tema. Juntando los resultados en base a lo que ellos los dijeron, el 94% dijo pues sí le había gustado la actividad de realidad virtual. Más del 70 al 80% estuvieron de acuerdo que el ambiente inmersivo les ayudó a entender conceptos de una mejor manera que el formato plano, que es un libro de texto. Que si les gustaría que se pudieran aplicar estos recursos en otras temáticas, también más del 90% dijo que sí, y el 90% de los comentarios acerca de la experiencia en realidad virtual, pues fueron positivos. Aquí se les presentan dos preguntas que se les dijo que podían contestarla de manera abierta, libre, acerca de lo que pensaban de esta experiencia. Y pues lo que 2 de los estudiantes nos dijeron, que es una experiencia con una actividad diferente, que tiene un mejor aprendizaje, interactúas con los procesos que se llevan a cabo dentro de la célula, que les parece una actividad agradable y enriquecedora. Lo mismo el segundo comentario, que es una manera muy efectiva e innovadora para poder aprender. El problema es cuando llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, pues obviamente esta parte de la virtualidad se tuvo que suspender porque ya no era posible utilizar, bueno, de entrada no era posible utilizar los espacios asignados para realidad virtual, y entonces hubo que migrar. Y gracias nuevamente al grupo de IDEA, aquí en esta dirección electrónica está la parte donde está un video al estilo de lo que mencionaba la doctora. Es como una especie como de museo,
Entran, lo pueden ver, hay algunas plataformitas en donde le pueden picar y les va a dar la explicación de lo que está sucediendo en cada uno de los lugares que hace referencia a este proceso muy importante desde el punto de vista bioquímico. Entonces ya resolvimos ese primer escenario. El segundo problema que teníamos era la interacción entre los estudiantes, porque pues obviamente tenían que realizar sus actividades, pero en lugares distantes. Para esto entonces lo que se hizo fue implementar a la par de esta plataforma, también se tuvo que utilizar Miro. Y entonces ahí en Miro, desafortunadamente no se ve, pero lo que sí tuvieron que hacer los estudiantes era estar diseñando sus esquemas de rutas metabólicas y particularmente lo que correspondía a todos, pero particularmente a la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, que era la experiencia que se estaba mostrando. Entonces, ellos básicamente lo que hacían era interaccionar entre ellos, qué entendiste, qué entendieron, e ir conjuntando esos aprendizajes en este documento, pues que finalmente nos tenían que entregar. Pues eso es todo respecto a esta experiencia. Pues no nos queda más que agradecer y reconocer la participación multidisciplinaria desde la elaboración del guión, la doctora Blanca Bazán, la doctora Rosa del Carmen, un grupo de enlace que hizo la posibilidad o que hizo posible esta interacción entre la Escuela de Medicina y la parte de IDEA, Nancy Zavala, Juan Pablo Mijenda, Ana Gaby Rodríguez, el equipo de IDEA, los que hicieron la parte del diseño y todo este recurso desde el punto de vista de la parte computacional, Miguel Ángel Cervantes, Mauricio, Andrea Sandoval, la parte del diseño instruccional, la doctora Rosa del Carmen, un servidor, y los que implementamos también la doctora Rosa del Carmen, un servidor, y la maestra Lisette Hernández. Pues eso es todo lo que tenemos para presentarles, y pues muchas gracias. Muchas gracias. Obviamente estamos esperando volver a retomar ese tipo de actividades porque pues la pandemia nos hizo cambiar en lo que ya íbamos, y pues a la brevedad nos toca hasta el siguiente semestre. Veremos qué se puede retomar para entonces, según nos deje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Asunción, por esta intervención. Muy padre la ponencia. Y bueno, pues de igual manera les invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente sección, que es la sección de preguntas y respuestas. Los invitamos a quienes no hayan hecho sus preguntas aún, nos las compartan en el chat, o incluso si quisieran abrir sus micrófonos y tener alguna pregunta de manera directa hacia alguno de los ponentes, también se puede hacer sin ningún problema. Bien, pues vamos a empezar con el primer tema de mitos y realidades de la propiedad intelectual en proyectos de la academia. Por ahí solicitaban la liga que ya la doctora Sandra pudo compartirnos sobre las políticas de propiedad intelectual, y también preguntarle, doctora, si hay alumnos involucrados en el desarrollo de algún producto de propiedad intelectual, ¿aplican las mismas políticas o hay algo diferente para ellos? Sí, cuando hay alumnos involucrados, la política aplica en el sentido de que se les da, si se llega a hacer el registro de la propiedad intelectual, se les va a dar el reconocimiento como autor o autor-inventores. Aquí nada más hay que clarificar que ustedes, como parte de esos desarrollos, en verdad la participación de los alumnos sea como tal, como inventores o coautores, porque muchas veces queremos darles el crédito de autor o autora, cuando a veces, como coloquialmente se dice, ¿no? Los ponemos a hacer la talacha, a nada mejor a transcribir algún artículo o a hacer cosas que no salen, que las aportaciones de los alumnos no fueron propias, sino que fue una dirección o directriz que les dieron ustedes como profesores o profesores. Entonces,
Ahí nada más habría que hacer esa distinción, ¿no? Si los alumnos fueron partícipes o no. Y al momento del registro sí se les da la autoría. Muchísimas gracias. Pues fue la única pregunta. No sé si hay alguien más que desea hacer otra. Puede abrir su micrófono o anotarla en el chat. Si no, cedo la palabra a mi compañero Daniel. Gracias, Lady. Para la doctora Irma Araña, pues puras felicitaciones de parte de Mildred, de Patricia Segura, que excelente ponencia. También tenemos ahorita lo vi aquí, de José Antonio Lozano, también la felicita, doctora, por su ponencia. No sé si alguien tenga o quiera hacerle alguna pregunta directa a la doctora Irma, pues bienvenida. Y si no, pasamos con el siguiente ponente, Lady. Creo que Marce quería hacer una pregunta, ¿verdad? Y la doctora Sandra. Yo nada más me quiero regresar tantito, si me lo permiten, con Sandra. Sandra, te agradecería mucho nos compartieras las convocatorias cuando se abren y fechas límites. Creo que esto sería muy atractivo para nuestros profesores que conozcan y a lo mejor si tuvieran algo resumido de la información de cuáles son esas convocatorias y proyectos que están abiertos en los que los profesores podemos participar, te lo agradecería mucho. También me lo puedes hacer llegar a mí y con muchísimo gusto lo difundimos a todos los profesores. Y pues muchísimas gracias. Y para la doctora Araña, doctora, mis respetos, veo que es un gran trabajo de muchos años que ha estado ahí involucrado y pues padrísimo. Me hubiera gustado mucho llevar patología con usted. Bien, Sandra, ¿tenía alguna pregunta o comentario? Sí, aunando a lo que decía Marcela, sí con gusto les puedo compartir la información que tenga. Y por ahí la doctora Irma, al inicio de su ponencia, comentaba de que, bueno, esto es un trabajo, bueno, creo que todos o en algún momento han participado en Novus. Novus es una iniciativa hermana del área a la que yo pertenezco dentro del TEC de Monterrey, dentro del instituto. Entonces, muy seguramente por ahí los estaré buscando ya de manera particular a cada uno de los proyectos que presentaron hace un momento, porque parte de las funciones o de los que hacemos, que les pasé rápidamente, es precisamente el hacer el scouting de proyectos. Como yo les digo, son las gemas perdidas que están dentro del sistema, ¿no? De encontrar esos desarrollos que no solamente ya les sirven a un grupo, como el que ustedes lo han implementado y demás, sino que a lo mejor se puede replicar, y por ahí también alguien lo comentaba de, oye, lo puedo utilizar ahora yo en otro campus o en otro lado. Es precisamente ver, ¿no? Cómo podemos, esos desarrollos que ya están siendo utilizados y que están teniendo muy buena respuesta, cómo los podemos medir y ya sea que se sigan implementando al interior y a su vez fuera de. Entonces, sí, es otro proceso que ya no me tuve a platicárselos a detalle, pero digamos a grandes rasgos es tener una conversación más a detalle puntual y ver cómo podemos trabajar en conjunto. Perfecto. Patricia tenía la mano levantada, quería hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Iba sobre todo dirigida a Irma, que me encantó su presentación, fue muy motivadora. Irma, el uso de estos programas lo aprendiste en capacitaciones en el TEC, o fue así de que de repente alguien te lo sugirió y lo empezaste a implementar. Es que me pareció muy interesante, digo, para esta cuestión de casos y de ISTO, etcétera, pero pues creo que en otras materias se podría aplicar bien. La verdad es que yo no las he usado, pero a veces nos da miedo utilizar estas nuevas herramientas. Entonces, ¿tú cómo empezaste a abordar el uso de estas herramientas? Gracias, Pati. Sabes que sí, muchos de las herramientas las usé porque me metí a cursos. Cuando apenas empezaba el iPad a usarse en educación, había muchos cursos y entonces en todos te pedían evidencias y en vez de hacerlo así como a la ICEBA, decía, bueno, pues aquí tengo fotos de mi curso, a ver si se las pusiera a mis alumnos como, y entonces empecé con los cursos a eso. Ahora hay otras que pues
que sí fueron a lo mejor rascarle un poquito más. Por ejemplo, en la primera, la de las imágenes digitalizadas, pues esa sí es muy específica de nosotros. Pero, por ejemplo, hay una que puse casi al final, que es una cámara que se le conecta al celular para ver lo que está en el microscopio. Esa la presentaron en las charlas del rector, los de arquitectura. Y entonces dije, ay, mira qué bien, era para como ver las maquetas o algo que, la verdad, perdón que no puse tanta atención para qué lo usaron, pero yo la vi y dije, esa me sirve a mí, ¿no? Entonces, ya la empecé a experimentar y ahí con otros profesores decía, ahora tú conéctate al Zoom, ahora yo, y empezamos a ver cómo funcionaba y a los residentes y a los estudiantes a veces les digo, ¿me dan chance de probar tantito a ver si funciona? Y como les digo, siempre que son cosas que ven que estamos hasta dedicándole tiempo para ellos y que no les van a afectar su calificación, porque son dos factores importantes, se prestan mucho, ¿no? Y entonces así ha sido, yo creo. Muy bien, gracias. Perdón, y la que creas que puedas usar o que tenga que ver con la mía, dime y con todo gusto te doy así un crash course. Excelente, seguro que me conecto contigo. Y muchas felicidades a Ismael y a todos, la verdad es que me encanta. Bueno, ya aprovecho ya que estamos aquí rapidísimo, Ismael. Fíjate que a mí siempre uno de los problemas más grandes que se me ha hecho es el hacer una rúbrica que sea verdaderamente, digamos, lo que tú nos exponías sobre el poder evaluar en tiempo real varios evaluadores. Creo que una de las cosas más importantes es tener rúbricas que hagan que sea lo más objetivo, una evaluación que va a ser subjetiva, sobre todo cuando se trata de observaciones y de todas estas cosas. ¿Cómo debería de ser una rúbrica para que pueda ser muy universalizada y que de verdad podamos hacer más objetivo lo subjetivo? Porque a mí a veces me cuesta mucho trabajo que leo rúbricas y solo le cambian una palabra, ¿no? Están así de excelente y viene ahí todo un rollo gigantesco y entonces muy bien y solo le quitaron una palabra. Entonces, a mí a veces eso me cuesta trabajo. ¿Cómo se debe hacer una rúbrica igual objetivo? Mira, te contestaré de otra manera. Entiendo que se trata de buscar que el instrumento esté bien diseñado. Eso es algo que estamos de acuerdo. Sin embargo, la ventaja que tiene la aplicación de evaluación clínica usada en Territorium es que tiene imagínate, 900 evaluaciones a 20 personas. Entonces, la validez y confiabilidad te la da el tamaño de evaluaciones. Entonces, imagínate si tú tuviste un mal día y hoy te fue re mal en el hospital y te regañaron o no hiciste bien algo y te calificaron mal y bueno, eso se compensa con las otras vistas de otros profesores. Entonces, la evaluación se hace robusta debido a la solidez de las muchas opiniones que están. Y claro, en las especialidades que la usan menos, pues sí puede impactar más que un profesor te haya calificado mal. Pero al menos ahorita la cultura que hay en pediatría, si tú tienes un mal día, no te preocupes, esfuérzate para los próximos días y vas a tener la oportunidad de balancear esas evaluaciones. Entonces, entendiendo que sí, vuelvo al tema de que hay que diseñar bien los criterios y también los momentos de evaluación, porque la rúbrica no es la misma para una consulta que para emergencias, que para pasar visita. Entonces, hay que definir bien qué quieres observar en cada uno de los momentos y que, pues, si quieres hacer un trabajo, pues también podemos pues, alinearnos contigo para que lo puedas experimentar. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues felicitaciones para el doctor Ismael también en el chat. Si hay alguien más que desea hacer alguna pregunta, también puede abrir su micrófono en este momento para el doctor Ismael. Bueno, y cerrando con la última ponencia. Sí, nada más que los psicólogos y los odontólogos la usen. Ese sería mi desafío. Doctor Piedra, no me esté moviendo el buche porque lo intenté hacer muchas veces y no sé. Y también el doctor Mariano, que está por ahí, los licenciados en biociencias, que también lo usen. No, está muy padre y ojalá y ahora sí se logre pues poder utilizar en odontología. Yo creo que es muy práctica también.
No está el ingeniero Nigenda que me pueda defender y ver cómo intentamos utilizar esa herramienta y no nos dejaron, pero está Roberto que le puede pasar la información. Y bueno, para la doctora Rosa del Carmen y el doctor José Asunción, pues felicidades, nada más. No tenemos preguntas, ya hubo preguntas que si la podían, que ya la contestó la doctora Rosa del Carmen ahí mismo sobre las ligas de donde poder utilizar estas o ver esto de realidad virtual. Pues no sé si... Ay, Pati tiene la mano levantada. Adelante, Pati. Otra vez, y la verdad es que, bueno, yo también, igual que Rosa, y que pues estoy en el área de básicas y que José Asunción, y a veces ese es nuestro problema, cuando uno tiene que explicarles a los alumnos temas que a veces son muy áridos de oídos, es como complicado. Siempre les digo, es como si fuéramos a leer la Biblia y Aarón, que es hijo de Isaac, que es hijo de no sé quién. Es muy complicado hablar de señalización, pero cuando nosotros vemos de esta manera tan visual, tan activa a esas moléculas, creo que eso ayuda mucho a los alumnos, y a mí me encanta de verdad esta herramienta. Ya había yo tenido oportunidad de verla, creo que en alguna, en una de las congresos de innovación o algo así, y la verdad es que sí me encanta. Y pues eso, yo les había preguntado que si podemos tenerla también aquí en la Ciudad de México, no sé si en Monterrey, pero aquí justo hace un par de días ya se abrió la zona de realidad virtual. Hoy tenemos un curso justamente para aplicación en ciencias de la salud. Y pues nada más felicitarlos y que sigamos haciendo. Yo me apunto también para hacer no solo de metabolismo, de farmacología, de todo, pues, para biología celular y todas las vías de señalización, que creo que sería fabuloso, porque efectivamente cuando los alumnos tienen que aprenderse una cascada de señalización, yo creo que esto sería pues súper interesante, justo que lo vean visualizado. Pues nada, a felicitarlos a todo el equipo. Gracias, Pati. La verdad es que el interés de compartirles un poquito de lo que sucedió ahora sí que detrás de cámaras, es con la intención de que, bueno, primero que sepan que dentro del TEC hay diferentes grupos con los que podemos hacer alianzas. Para mí era desconocido el grupo de IDEA hasta que llegó este evento. También para mí no era bien conocido esta parte del diseño de la actividad estructurada. Uno siempre está diseñando y está imaginando tiempos y está haciendo, pero cuando te encuentras ya con algo estructurado, pues te van a retar a que llenes el cuadrito tal o alguna cosa que no tenías en consideración, y esto ya está muy bien pensado, el diseño instruccional. Entonces, pues sí, contamos con muchos recursos que pueden sernos aliados. Y efectivamente lo que dice Pati es cierto, hay muchas cosas que podemos implementar y que nos encantaría estar creando. Por supuesto que pues tenemos que empatar agendas y demás, y en este sentido los que se encargaron del enlace con nosotros pues hicieron un trabajo excelente, el ingeniero Nigenda, Gaby, ellos siempre estuvieron siendo la conexión. Entonces, compartirles la historia así con todos esos detalles es con esa finalidad de que sepan que están todos estos grupos, que sí es posible materializar las cosas. Nada más hay que pedir a los aliados que hagan todos los enlaces. Los recursos. Y claro, está disponible, Patricia, si no lo tienen todavía en BR de la Ciudad de México, nada más es cosa de trabajarlo con el grupo de IDEA y ellos están más que dispuestos a compartirlos. Excelente, pues muy enriquecedoras las charlas del día de hoy. Varias alianzas quizás salgan de esta sesión. Les agradezco a todos nuevamente su participación y les cedo la palabra a Marcela González, directora de Desarrollo Académico, para un mensaje de cierre. Gracias, Lady. A ver si ahora no soy abruptamente interrumpida. Pues una vez más les agradecemos muchísimo a nuestros moderadores, a la doctora Lady, al doctor Daniel, por hacernos
muy gratificante compañía y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias y muchas felicidades a los ponentes del día de hoy por tan buenas presentaciones. Siempre lo digo al terminar cada una de estas sesiones, nos ponen la vara muy alta a todos los profesores de lo que debemos de seguir haciendo, transformando e innovando. Los invitamos a registrarse y los esperamos en nuestra próxima emisión el martes 3 de mayo a la misma hora por el mismo canal. Y ahora sí compartirles que hemos logrado que todas sus asistencias a estas sesiones tengan validez como horas de capacitación. Muchas gracias y buenas tardes.